Bienvenidos a BL Suggestion Project, yo soy Enfi y hoy estoy participando del BL Day Latam, que es un evento donde varios creadores de contenido nos hemos reunido para hablar sobre Voice Love. Este es el capítulo número 21, lo que significa que antes de este video hay otros contenidos que no te puedes perder. Así que sigue la cuenta de Instagram y YouTube de BL Day Latam para que te enteres de todo esto. Y el día de mañana también los invito a ver los últimos videos de este evento que están en Instagram y YouTube. Así que comencemos. Bien, el título de este video es Consumo legal en la industria del Voice Love, lo que significa que voy a hablarles sobre algunas cosas un poquito densas tal vez, pero en vista de que no soy una experta erudita en la materia y en base a la investigación que he hecho les voy a mostrar como que lo básico y sobre todo enfocado a lo que nos interesa, que es el Voice Love. Seguramente iniciaste en este maravilloso mundo del Voice Love aún sin conocerlo como tal. Y tu primer acercamiento fue algo que encontraste por internet, ¿verdad? Es cierto de que el boom del internet hizo posible que cada vez haya más material sobre esto. Y para nosotros era muy normal el día a día, el pan de cada día, hasta que empezamos a ver mensajes como estos. La persona que toma algo sin pagar es un ladrón. ¿Cuál es la diferencia entre tú y un ladrón? ¿Puedes darme una explicación convincente? Tal vez no puedas porque no sabes que eres un ladrón. Solo he dormido 4 horas al día haciendo este trabajo, pero nada me regresa por los sitios ilegales. Esto realmente me entristece. Es triste saber que hay algunas personas que no pueden usar solo unas pocas monedas para ver el manga. ¿Qué diferencia hay con comprar una comida deliciosa? Lo he dicho cientos de veces, pero ser famoso no me ayuda. La razón por la que dibujo cómics es para hacer dinero, pero los sitios ilegales me roban la oportunidad de ganar dinero. Ayúdame a borrar mi trabajo del sitio ilegal. Por favor, avísales. Estos sitios no me escuchan, me ignoran. Estas personas que suben ilegalmente están arruinando mi trabajo y mi vida. Deja de traducir mi trabajo. Nadie debe traducir a ningún idioma mi trabajo o subir los RAWs. No fabriques lectores ilegales. Yo no sé ustedes, pero a mí realmente me impactó, me sorprendió, me sacó de mi área de confort y me hizo querer buscar un poco más sobre esto, qué era la piratería, qué era la legalidad, qué era bueno, qué era malo, no sé. Y entender por qué los creadores se quejaban sobre esto cuando a nosotros era lo más normal del mundo. Bien, este video va a estar dividido en 3 partes. La primera parte les voy a hablar un poco sobre en qué consisten los derechos de autor y sobre todo cómo funcionan en países como Japón y Corea, ya saben, por los mangas y manhwas. En la segunda parte voy a agarrar la investigación que una persona ya hizo sobre cómo les afecta la piratería a los creadores de contenido, sobre todo aquí en Voice Love, junto con un breve resumen de una entrevista que le hice a una creadora coreana. Y la última parte, rápidamente también les voy a mostrar cuáles son estas fuentes oficiales que ustedes pueden encontrar en su idioma, en español, o en inglés generalmente, porque inglés es el idioma universal, para que puedan ir a apoyarlas. Entonces, mucha de la información que les voy a decir aquí está bastante ligada al tema anterior, que es de Galadrima, sobre mitos y dudas sobre usos de plataformas legales, que pueden ir a verla en Facebook, ahí en la página de Support Tutorials. Seguramente, si ya entraron a Legend Comics, Tapitoon, Sublime o hasta Futequilla, ya vieron algunas advertencias dentro de los capítulos. Copyright. Entonces, ¿qué significa copyright o derechos de autor? Copyright o derechos de autor es un término legal que le da derechos al autor de su propia producción literaria o artística. Si bien los derechos de autor son regidas por cada país determina sus leyes y sus reglas, no es que exista una ley internacional, ¿no?, que de derechos de autor. Sin embargo, sí existen tratados internacionales que protegen los derechos de autor. Y uno de esos tratados es el Convenio de Berna,
firmado en 1886. Entre muchas de las cosas que aquí este convenio se trató fue los derechos morales. Y esto es muy interesante aquí traerlo al tema, porque en términos técnicos es el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio al honor o la reputación del autor. Es decir, el autor se puede quejar. Años después se va a crear, aunque no bajo ese nombre, pero se van a hacer los cimientos de este grupo, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, o en inglés World Intellectual Property Organization, WIPO, y va a formar parte de los intereses de las Naciones Unidas en 1974. Y actualmente tiene 193 países miembros. ¿Quiénes países miembros tenemos aquí? Varios de los países que actualmente tienen producción en voice law, como son Japón, Corea, China, Tailandia, Filipinas, Vietnam y otros grandes. También existe la Convención Universal sobre Derechos de Autor, adoptado en 1952 bajo el auspicio de la UNESCO, justamente para proteger los derechos de autor de forma más internacional. ¿Qué pasa si yo compro una obra? Por ejemplo, este manga. Solamente yo tengo derecho de leerla, de disfrutarla. Si quiero la puedo revender, si quiero la puedo regalar, o hasta la puedo destruir. Pero ¿quién va a querer hacer eso? Pero el que yo lo haya comprado no me da derecho ninguno de yo reproducir el material que contiene este manga. Si uno quiere hacer la reseña de una obra, debe averiguar hasta qué punto tiene permiso para reproducir algo del contenido. Por ejemplo, Legend Comics indica que no puede contener spoilers y siempre mostrar el link oficial. Para hacer uso de estos derechos de autor, sí existen formas, ¿no? Que es como una obtención de un permiso. En algunos países este permiso es otorgado por ley mediante una licencia legal, a cambio de un pago designado. Y bueno, el que haya una traducción va a depender del autor o de la editorial que está asociado. Ellos deciden, en base a sus criterios, si realmente le otorgan la licencia a alguna editorial que quiera sacarlo en otro idioma. Eso es entonces lo que hacen las editoriales. La editorial hace contactos con la agencia, la empresa, el autor, el quien tenga el permiso de esta obra, para poder traducirla después. Y eso muchas veces no es tan fácil de tenerlo. Un ejemplo es la New Pop. Gracias New Pop por existir. Ellos comentaban cuando anunciaron la licencia de Moda Usushi, las novelas, que fue un proceso muy difícil de adquirirla. Por eso que ellos no podían decir nada de que estaban haciendo negociaciones, porque realmente les demoró bastante. Ellos les escribían, no tenían respuesta, y bueno, al final fueron más de 3.000 emails que ellos intercambiaron hasta la firma del contrato. O sea, es todo un tema el tratar de licenciar mangas o manhwas o manhwas o lo que sea, porque siempre es dependiendo de los requerimientos que pidan las empresas, compañías, autores. Por ejemplo, he escuchado bastante que muchas empresas japonesas solamente dan licencias a quienes ya licenciaron mangas anteriormente. ¿Cómo licencian el primer manga? Bueno, no sé. Bien, entonces vamos a ver cómo es que funciona en Japón este asunto de la legalidad, del copyright, de la piratería. ¿Cómo es que funciona allá? Bien, nosotros entendemos que la primera legislación sobre derechos de autor fue una ordenanza sobre publicaciones y se promulgó en 1869, o sea, muchísimo tiempo atrás. Japón se adhirió al Convenio de Berna en 1899. Y bueno, como son cosas que esto también va a pasar en Corea, son revisadas porque tienen que mantenerse al día, ¿no? Sobre lo que las nuevas tendencias, las tecnologías y todo esto, ¿no? Se van modificando a los pocos. Y bueno, Japón ingresa entonces a este organismo mundial de propiedad intelectual en 1975.
Y bueno, Japón promulgó la ley de derecho de autor a principios de 1971. Y desde entonces la Oficina de Copyright de Japón, la Japan's Copyright Office, es responsable de la administración de los asuntos de derechos de autor del país y está afiliada al Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología. Según el artículo Where to Draw the Line, The Difference Between a Fan and a Pirate in Japan, identifica 3 tipos de infracciones sobre los derechos de autor. El primer tipo de piratería es el que sube y descarga contenido ilegal. Hay un caso muy interesante que fue hace poco, 2018-2019, que es el caso de Mangamura. El informe menciona de que recaudaron alrededor de 300.000 millones de yenes en publicación y las ventas a los dibujantes y editoriales bajaron en un 20% cuando este site estaba operando. Y bien, ¿cómo es que ganan entonces dinero estos sites ilegales? Bien, aquí nos muestra este informe de que ellos ganan mediante los anuncios. Entonces, si ustedes ven algún site que tiene anuncios por todos lados, ya saben que les están apoyando. Bien, la segunda infracción sería sobre las traducciones de fans para fans. Lo que menciona este artículo es interesante porque se genera como un círculo vicioso en cuanto a esta ilegalidad, porque estas traducciones de fans se forman porque el material no está presente, pero si el material ilegal está en circulación es probable de que perjudique una licencia legal. He escuchado algunos videos de algunas editoriales donde mencionaban de que sí, un empresario japonés, si ve que existe el material ilegal pululando por ahí, puede cancelar el contrato. He tratado de informarme un poco más sobre esto, pero no es tan exacto, pero a mí siempre me da mucha curiosidad de por qué Haruo Daiteita en su blog se quedó a la mitad. Ese es un interrogante que ojalá algún día se lo pueda responder. Y bueno, el tercer tipo que menciona este artículo en cuanto a infracción son los trabajos hechos por fans como los doujinshi, los fanfictions y todo eso que producen los fans. Sin embargo, como ya lo vimos en los capítulos de I Am Super Saori, de los doujinshis y de Midori de Fuyobate, hay una cierta permisión que las compañías y empresas permiten. Es decir, en los doujinshi vimos de que hay un límite de copias que un artista puede vender sobre otra obra, porque si no ya sería una violación. No sé exactamente la cantidad, pero sí hay un reglamento para ello. Y por el otro lado también está de que si no hubiesen este tipo de materiales que la gente compra porque les llama la atención y quieren hacerlo, no sé, fanfics y todo eso, eso de alguna manera ayuda a la empresa para que se compren más y todo eso, ¿no? Y como también dijeron por ahí, si uno va a un doujinshi y ve, no sé, pues Captain Tsubasa y le gustó tanto la historia que dice, quiero verlos ahora en su mundo original, entonces puede ir el original. Entonces es una con otra. Realmente ahí Japón está bien metido en el trato directo con los fans, ya que pueden tener un control sobre ellos, ¿no? Porque imagínense a nivel mundial cómo sería. Y bueno, entonces Japón, como una protesta ante esta creciente ilegalidad y viendo de que estaban teniendo muchas pérdidas, es de que comienzan a desarrollar campañas contra la piratería. Y una de ellas es del año pasado, que se lanzó la campaña Stop Piracy o Stop Karisokuban, que organiza el gobierno japonés, llamando a diferentes mangakas conocidos del medio para que puedan hacer pequeñas historias contando cómo les afecta la piratería a sus producciones, con la esperanza de crear esta concientización, sobre todo en el extranjero. Entonces, esta campaña está direccionada por la Asociación de Distribución de Contenido en el Extranjero, The Content Overseas Distribution Association, o CODA, que junto con los titulares de contenido y las organizaciones realizadas con los derechos de autor cooperan para reducir la piratería en todo el mundo y promover activamente la distribución internacional del contenido japonés. Y bueno, este año también ha habido esta campaña, ¿no? Incluso ha llamado a artistas como los autores de Boku no Hero Academy, Shingeki no Kyojin, Meditante Conan, Beastar, entre muchos otros. Infotequilla, este maravilloso portal de suscripción
online al inglés de Mangas Biel, maravillosos, también participó de esta campaña, así que puedes entrar a la página web de ellos y ver las historias traducidas al inglés. Incluso Haruka Minami, que es una mangaka de Biel, también participó de esta campaña. A veces escucho bastante sobre el que las mangakas japonesas no se quejan mucho. No, sí hay quejas. Creo que a nadie le gustaría de que estén reproduciendo. La piratería es un cáncer maligno que destruye la cultura del manga y causa tristes divisiones para los amantes del manga alrededor del mundo. Permitir la proliferación de la piratería matará la cultura del manga, artistas y editoriales. De ahí vamos a ver lo que sería el otro caso, que es de Corea. Bien, la República de Corea promulgó la Ley de Derechos de Autor en 1957. Y bueno, como el caso japonés y muchos otros casos, también se va adaptando de acuerdo a las exigencias del momento. Corea se adhiere al OMPI, a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en 1979. La responsabilidad del gobierno por los derechos de autor en la República de Corea recae en la Comisión de Derechos de Autor, Copyright Commission, del Ministerio de Educación, Deportes y Turismo. Bueno, el autor tiene derecho a su obra, pero él también puede conceder derechos a otra institución, organismo, empresa, bla. Por eso que cuando Milky hace la traducción de Clean Stocking, por ejemplo, está leyendo, porque es como que tiene parte de los derechos de autor. Obviamente Koei también recibe su parte, pero es como que tú no le puedes decir al autor, oye, traduce tu obra, porque ellos no tienen total libertad de su mismo material. Todo va a depender de los contratos que tengan. Y bueno, y en este artículo que habla sobre Corea habla también sobre las infracciones y me llamó bastante la atención. Por ejemplo, el artículo 136 dice: toda persona que infrinja los derechos patrimoniales de autor u otros derechos patrimoniales protegidos de conformidad con la ley mediante la reproducción, representación pública, transmisión pública, exhibición, distribución, alquiler o producción de una obra derivada podrá ser sancionada con pena privativa de la libertad de hasta 5 años o una multa de no más de 50 millones moneda coreana, wons, o ambos. Entonces hay pena de cárcel aquí. Existen organizaciones que protegen los derechos de autor. Bueno, ya vemos que el gobierno coreano está por dentro, pero también hay ciertas asociaciones que se pueden unir en los diferentes artistas, ¿no? Que serían estas de aquí. Y aquí también, como el caso japonés, este es un dato actual de una noticia de este año que dice que la cantidad estimada de daños por piratería en Corea del Sur supera los $580 millones a partir del 2019. El tráfico total de sitios de distribución de webtoons ilegales ascendió a 26.3 mil millones de visitas. Y en texto dice: las autoridades han tomado medidas energéticas contra la distribución ilegal de webtoons varias veces, pero el efecto no es muy grande. Aunque la policía ha cerrado 50 sitios ilegales en los últimos 3 años, siguen apareciendo sitios alternativos o de imitación que solo cambian las direcciones de dominio. Un funcionario de la Agencia Nacional de Policía dijo: los sitios que infringen los derechos de autor a menudo están relacionados con otros delitos, como videos sexuales, ilegales y juegos de azar. Es una mafia, o sea, realmente hay algo muy turbio por detrás de los sitios ilegales allá en Corea. Pero, ¿cómo esto nos afecta? Bueno, que muchos de los traductores ilegales del extranjero agarran de estos sitios coreanos que son fraudulentos y le están dando dinero solamente con entrar a sus páginas. Bien, segunda parte. Aquí les voy a hablar cómo es que les afecta la piratería a los creadores de contenido Biel. Y aquí les voy a citar esta frase de este artículo que me pareció interesante, que dice: toda descarga o streaming ilegal representa una pérdida directa de ventas y por tanto de ingresos porque el producto está disponible de forma gratuita. Un usuario racional optaría por esto si le preocupara el dinero.
es medio que obvio que uno ve estas traducciones ilegales porque no puede pagarlos o no les interesa pagarlos, pero hay que mostrar esto. Él es una persona que le hizo una entrevista a 60 creadores de contenido BL coreanos. Todos esos creadores fueron respondiendo de forma anónima, no necesariamente tienen traducción al inglés o japonés o español ahora, pero sí están reconocidos como creadores BL. Y esta encuesta fue hecha a inicios de mayo de este año, del 2021, y a la pregunta de ¿crees que la distribución ilegal de webtoons ayuda a los autores? ¿Qué creen que respondieron? No. El 100% dijo que no. ¿Crees que los webtoons ilegales ayudan a promover tu trabajo? De nuevo, de los 60, el 60 dijo que no. Y aquí hay un dato muy interesante porque dice: el estrés causado por lidiar con estos portales ilegales solo aumentan las cuentas del hospital. Hay varios autores que ya se han pronunciado diciendo que tienen algún tipo de enfermedad y que están lidiando con la depresión o estrés u otros porque es demasiado y por eso muchos terminan abandonando este trabajo. ¿Cómo le afecta la traducción ilegal? El 92% dijo: las traducciones ilegales me han dificultado estar dispuesto a seguir trabajando con mis cómics actuales, lo que les comentaba. El 45% dijo: como resultado de la traducción ilegal he considerado dejar la industria Voice Love de forma permanente. Y el 30% dice: busqué tratamiento clínico y luché contra la depresión debido a estos títulos sites webs ilegales. Y aproximadamente 1 de cada 2 autores considera retirarse de sus carreras como escritor o como ilustrador debido a la traducción ilegal. Bien, estos gráficos realmente nos hacen reflexionar. Mucha gente dice de que esto les trae publicidad a los artistas para que, si yo veo la obra y me gusta mucho, entonces yo voy y lo compro si realmente es algo que me gusta. Pero en ese discurso estamos olvidando algo. O sea, realmente vas a comprar algo que realmente te gusta, pero de las 20 historias, 2 te gustaron y las otras 18 que es. Yo ya hice un video hablando sobre que es posible leer legalmente aún no tengas dinero y cómo fue más o menos mi proceso. Yo realmente considero de que las reseñas, los capítulos gratis que te da Legend, Tapitoon, Tapas, todas estas plataformas, hay muchas formas de conseguir capítulos gratis, no necesitas gastar ni un centavo realmente por ellos. Tal vez el único impedimento pueda ser el idioma, pero ahora Legend ya consideró y está haciendo su versión de prueba realmente en español y quiere ver cómo es. ¿Realmente era el idioma lo que les detenía de no poder leer las historias? Y uno dice, bueno, es que no tiene dinero para leer todo. Exactamente, yo tampoco tengo el dinero para leer todo lo que quisiera leer. Pero poco a poco uno selecciona una obra, voy seleccionando otra después, termina, voy a la siguiente. O sea, es un trabajo de mucha paciencia. Creo que aquí el problema es eso, que no tenemos paciencia, queremos ya las cosas. Bien, ahora yo le quiero agradecer muchísimo a esta escritora coreana YD, creadora de Blind Plane, porque me permitió hacerle varias preguntas y yo estaba un poco con pena porque cada pregunta era recordarle todos estos sentimientos malos y realmente mi idea no era hacer eso, pero necesitaba escucharla, necesitaba entenderla para poder transmitirle a ustedes cómo es que ella piensa sobre todo esto. Bien, muchas de las cosas que le estuve preguntando también fueron relacionadas a cómo es estos ilegales en Corea, y es la que me pasó las noticias, los nombres de las organizaciones, cómo funciona realmente. Ella me ayudó a entender un poco cómo es allá. Así que más por el lado de ella es que les puedo comentar algunas cosas de las que me dijo, ¿no? Es difícil para la mayoría de los autores tomarse un descanso durante el periodo de la serie. Esta pregunta se la hice para saber más o menos cómo era su rutina.
Es difícil hacer entre 60 y 70 cortes a la semana. En el caso de un escritor nuevo es más difícil porque tiene que trabajar sin ayuda. 7 de cada 10 abandonan el primer trabajo. Ahí le pregunté sobre algunos problemas que habían surgido, algunas plataformas con los autores que se revelaron y bueno, ella siempre dijo que en el caso de Legend, que es donde trabaja, no había tenido ningún problema y siempre fue reconocida. Cada autor siente el mayor problema de manera diferente. Algunos autores consideran los términos de contrato con la plataforma como un problema, mientras que otros consideran la cantidad de trabajo más difícil. Trabajo en buenos términos porque fui reconocida en la plataforma y como escritora la cantidad de trabajo no es tan alta como la del artista. Ya se habrán dado cuenta de que en algunas obras están divididas dos personas, uno es escritor y otro es artista, y algunas solamente es el artista que es escritor. Bien, el escritor y el artista, si es que ellos recibían el 50% de las ganancias, van a recibir el 25% de las ganancias. Entonces, y ahí es cuando me decía de que ahí tienen que ver qué es lo que conviene. O quieres estresarte o quieres dividir el trabajo con otra persona. Creo que el problema fundamental de las plataformas se deriva a la rentabilidad. La mayoría de las plataformas de webtoons tienen menos ingresos que ventas. Esto se debe a que los webtoons ilegales causan mucho daño. Y ahí más o menos comienza a contar su experiencia. Mi primer trabajo fue robado en 2015. Desde entonces supe de los sitios ilegales. Y desde entonces he realizado más de 20 obras y 17 de ellas han sido robadas. No he tenido un descanso desde que comencé este trabajo. Siempre me falta dinero. La mayoría de los autores coreanos intentan evitar los sitios ilegales porque es demasiado estrés. Yo también he evitado este problema durante mucho tiempo. Es demasiado estrés luchar contra ellos. Una amiga que iba a ser autora hizo 2 intentos de suicidio. Ella ya no hace webtoons, ahora trabaja en una tienda de conveniencia. Ser famosa entre los ladrones solo me convertirá en una pobre mujer famosa. La traducción ilegal está matando a largo plazo la industria de los webtoons del país. Los traductores ilegales crean un mercado en el que no conocen el valor del contenido. La palabra fansub es incorrecta, no son fans. Ninguno de los autores considera fan a los traductores ilegales. Bien, ¿por qué invité a YD? Porque he visto que hay muchos ataques hacia ella y creo que es necesario conocer su versión sobre esto y por qué está tan molesta sobre este asunto. Creo que es una de las que más protestas ha hecho sobre esto. Le pregunté si ella quería que revelase el nombre, me dijo que sí. No, ella quiere quedarse en la industria del voice love, no quiere salirse de ahí porque le gusta hacer, pero si quiere quedarse tiene que hacer algo porque sus ingresos están siendo perjudicados por ella. Por todo lo que les comenté, ¿no? O sea, en realidad, en general, el ingreso de los webtoons ha bajado, como se mostró en la noticia, desde 2019 hasta esta fecha, porque han aumentado también los sitios de traducción. Ya sabemos que la publicidad es poderosa, si no, vean a Tapitón y Tapas que tú por ver anuncios ya consigues algunos capítulos gratis. Entonces ya a la tercera parte. Entonces, si quieren apoyar a su artista favorita, que le llegue a un cierto porcentaje a su boleta de pagos, hay plataformas legales donde pueden adquirir, y no solamente plataformas online, sino editoriales, ¿no? De mangas que traducen. Tenemos a ECC Comics, Ediciones Fuyur, Editorial Kodai, Ediciones La Cúpula, Ediciones Tomodomo, Ibrea, Milky Way Ediciones, Norma Editorial, Now Evolution Editorial, Odaiba Ediciones, Panini Manga, Planeta Comic. Esas son algunas de las editoriales que tienen al menos una obra bien y que pueden adquirirlas. Bueno, la mayoría de España, lamentablemente. Hay algunos en Argentina y México. Hace poco salió que en Colombia iban a sacar Junjo Romántica, parece. Espero realmente que crezca más, pero eso solamente crece si es que hay público que quiera conseguirlos.
Y bueno, y en plataformas digitales tenemos en español las que he podido identificar, que es Lalatum, Mangatum, Tumix y Webtoon. Esas 4 tienen su plataforma en español. Ahí pueden seguir las instrucciones, ¿no?, de cómo conseguir, cómo leer mangas y todo eso. El problema que a veces veo y que he visto en estos días últimamente, es de que como ellos permiten que suban contenido a la plataforma, algunos están queriendo subir material traducido de obras coreanas. O sea, no hagan eso, por favor, no. Es subir tu obra, o sea, realmente lo que tú has hecho, ¿no? Ahí sí creo que se están pasando un poquito de la raya, sobre todo en Webtoon, que es plataforma que nos da mucho material gratis y en español. O sea, no hagan que el Webtoon tengan problemas. Bueno, y en inglés, si quieren expandir más el material, porque en inglés siempre van a tener más, tenemos a Comic World, Coolmic, Coping Comics, Tequilla, INKR, Jun Manga, Kodansha Comics, Legend Comics, Manta, Net Comics, One Piece Books, Pocket Comics, Renta, Seven Seas Entertainment, Blind Manga, Tapas. Tapas es en inglés, pero tú puedes conseguir contenido en español o portugués también, porque o en otros idiomas, porque es la misma persona que está subiendo también, como te permite que uno suba su obra. Vamos a Tapitoon, Tori Comics, Web Comics, We Comics, World Excerpt, Yaoi Cat, Gen Press. Y plataformas de video en anime, BL, de estos países asiáticos vamos a tener a Amazon Prime, Crunchyroll, Funimation, Gagaola, HiDive, Ikiji, Line TV, Netflix, Viki, WeTV, YouTube, canales oficiales como Tencent Video, Youku, GMM TV, Mi Mind Way, Studio Wabi Sabi. Y quería entonces terminar este video con un mensaje muy lindo que ahora último aproveché el día del yaoi, ¿no? El 801 de Sublime, y el mensaje realmente fue muy conmovedor y les quería compartir por si no lo vieron. Dice, ¿no? Gracias por apoyar al Voice Love. Gracias a ti, artistas, escritores, traductores, letristas y editoriales como nosotros, podemos seguir trayéndote lo mejor del BL en el planeta. ¿No que sí es lindo? Es demasiado lindo apoyar a la industria, saber de que estás dándole, aunque sea un cierto porcentaje a tu autora, para que siga creando lo que más nos gusta, que es el Voice Love. Así que con ese mensaje les quiero dejar de que si realmente les gusta algo, vayan y por favor apóyenlo, porque es la única manera de que la industria crezca. Cuando salga Modao Sushi quiero ver a todo el mundo comprando. Realmente demostrémosle que queremos apoyar. Tal vez más adelante autores que están de nuestro país, en nuestras regiones, que todavía no se aventuran y que poco a poco están también creciendo, hay que demostrarle de que si, mira, sí, el Voice Love vende, entonces yo puedo crearlo aquí. Y qué mejor, porque aquí ya tú tienes más contacto con el autor, puedes ir a tomarte fotos, a pedirle autógrafo. Va a ser muy lindo de que eso ocurra realmente, así que es la única manera. Entonces no se pierdan lo que sigue sobre el evento BL de Latam, que está en Linktree, en Instagram y en YouTube. Este sábado va a ser la segunda parte de las Olimpiadas BL, donde pueden participar para ganarse varios premios dependiendo de dónde seas, porque es internacionales para todos y para todos hay premios, y es solamente para Fuyoshis, Fudanshis y Fujins. Y el domingo 15 de agosto es donde cerramos este maravilloso evento
y van a salir los resultados, los ganadores del Furaoke. Gracias a todos por participar, realmente la pusieron difícil. Y también a los ganadores de las Olimpiadas. Finalmente, ya para cerrar y también con broche de oro todo el evento, es que vamos a tener este cierre, también un directo en YouTube contándole algunas anécdotas, tal vez dar anuncios, lo que sea, lo que quieran preguntar y todo lo demás. No se olviden suscribirse si es la primera vez que han ingresado aquí. Aquí hacemos contenido, generalmente hacemos un directo por mes de diferentes temas, traemos invitados o hablamos de algunas cosas, así que ahí ya vamos anunciando en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, ahí obviamente aquí en YouTube estamos en estas plataformas. Y si eres creador de contenido Voice Love en español, no te olvides también de registrar tu obra porque ya va a salir la base de datos de Voice Love en español. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Está un poco complicado el tema, pero espero que haya sido claro para muchos, o al menos les invite a reflexionar sobre este tema, porque lo que queremos es que el Voice Love crezca cada día más, ¿verdad? Mañana no se olviden en Instagram a Malqui y en YouTube a Fuyoshi Videoblog, que nos va a traer el último video. La invitación está hecha para el sábado y el domingo, entonces donde nos veremos en directo. Eso es todo. Chao, chao. Chao.